Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en función de la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta clase asíncrona debido a los cortes de energía eléctrica. Iniciamos de esta manera, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al inicio de esta cuarta unidad. Estamos en el tema número uno de la cuarta unidad. A seguir desarrollando todos los temas en función de el acompañamiento académico que nosotros debemos proporcionar a cada uno de ustedes en relación a la explicación de los temas correspondientes a esta unidad en función de la tarea y también de los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad número 4, biomoléculas orgánicas. Vamos a ver el subtema número uno y justamente vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación vamos a ver las instrucciones en función del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero, elabore un cuadro resumen de las vitaminas, incluya funciones, fuentes y los problemas causados por su deficiencia. La siguiente dice, realice un cuadro comparativo de los diferentes tipos de lípidos y por último, realice un cuadro comparativo con los distintos tipos de glúcidos, incluya características, funciones, fuentes y ejemplos. Recuerden que ustedes tienen que hacer, prácticamente son tres organizadores gráficos. El uno es un cuadro resumen de las vitaminas, los otros dos son cuadros comparativos. Por favor, desarrollen tal cual se les solicita. Eso sí tiene que cumplir tal cual se les solicita. Si ustedes no cumplen, obviamente se acreerán a una baja nota o incluso a que puedan repetir o quedarse con una nota baja. Así que por favor cumplan tal lo que se les está pidiendo. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, para eso ustedes deben cumplir a cómo se les determina la rotulación de la hoja. Ustedes tienen la parte inferior de aquí, tienen el esquema, cómo ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja tal cual se les solicita. Una vez que han cumplido eso, a continuación pueden desarrollar el contenido de su tarea. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que la institución solicita en la entrega de cada una de las tareas. Al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema biomoléculas orgánicas correspondientes a la semana uno del 25 de noviembre. Esta tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entregas del 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2025. Tienen un tiempo bastante cómodo en cuanto a la entrega, a los tiempos de entrega de esta y de la siguiente actividad que ustedes van a tener dentro de esta unidad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de los contenidos correspondientes a esta nueva asignatura, a esta nueva unidad, vamos a ir desarrollando el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ir viendo el tema que se ha planificado para esta semana. Vamos a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Junto con el agua y las sales minerales, las biomoléculas orgánicas son los componentes fundamentales de la materia viva. Son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales y su principal constituyente es el carbono. De hecho, las estructuras orgánicas, uno de los componentes principales, una de las características principales que deben constituir o que deben tener es que tienen carbono en sus estructuras. En cuanto a los glúcidos, conocidos también como hidratos de carbono o simplemente azúcares, son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estas biomoléculas son las más abundantes en la naturaleza y constituyen la principal reserva energética en la mayoría de los seres vivos. También cumplen funciones estructurales. Solemos distinguir tres tipos de glúcidos, los cuales son los siguientes. En primera instancia, los monosacáridos. Son los glúcidos más sencillos, formados por una cadena de entre 3 y 7 átomos de carbono. Según este número, los clasificamos en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas respectivamente. Entonces, esta es la subclasificación de este gran grupo de los monosacáridos. Aquí nosotros podemos observar
pregunta por de examen. Entonces, los monosacáridos se subclasifican en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Los monosacáridos por lo general son solubles en el agua, eso quiere decir que se disuelven, blandos y de sabor dulce, y son las sustancias utilizadas por las células para obtener energía, son necesarios, no con abuso, pero sí son necesarios. Cuando los monosacáridos reaccionan con el oxígeno, ocurre una reacción química, donde se produce la ruptura de unos enlaces y la formación de enlaces nuevos. Si los enlaces que se rompen tienen más energía que los que se forman, se libera energía. Su fórmula química, en este caso, SH2O, obviamente todo esto bajo N, donde N es el número de carbonos, un número infinito de carbonos. Por ejemplo, la hexosa tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto su fórmula sería CH2O base 6, o lo que es lo mismo, C6H12O6, ya que contienen 6 átomos de carbono, por eso C bajo base 6, 12 átomos de hidrógeno, por eso H base 12, y 6 átomos de oxígeno, o por eso la O bajo 6 o sobre 6. Entonces, base 6. Entonces, ahí tienen ustedes la explicación del por qué esta nomenclatura química en función del C6, H12 y O6. Entonces, ya sabemos que son, en este caso, contienen 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esa es la explicación de esa notación científica. Los monosacáridos más representativos es la glucosa, la cual está formada por 6 átomos de carbono y es utilizada como fuente de energía básica por muchos de los seres vivos. Este monosacárido es el más abundante en la naturaleza, se encuentra en la fruta y también en la miel. Cada gramo de glucosa proporciona unas 4 calorías. Otros monosacáridos muy abundantes en la naturaleza son la fructosa, también presente en la fruta, en la miel, la galactosa, presente en la leche, y la ribosa constituyen de los ácidos nucleicos toda su estructura. Esto en cuanto a los monosacáridos. Vamos a ver la siguiente estructura, que son los oligosacáridos. Los oligosacáridos son glúcidos compuestos por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos, los cuales se unen mediante enlaces o glucósidos. Al igual que los monosacáridos, son dulces y solubles en el agua. Los oligosacáridos formados por 2 monosacáridos reciben el nombre de disacáridos, y los formados por 3 trisacáridos, así sucesivamente. Así como los monosacáridos cumplen la función de aporte energético en los seres vivos. La mayoría de los oligosacáridos representativos en los organismos vivos son disacáridos, entre los que se destacan los siguientes. En primer lugar, el disacárido lactosa. Vamos a ver en qué consiste el disacárido lactosa, formada por la unión de una molécula de lactosa y una de glucosa. Se encuentra exclusivamente en la leche. El disacárido sacarosa, este disacárido constituida por la unión de una molécula de glucosa y una de fructosa, es muy abundante en el reino vegetal y se extrae de la remolacha y de la caña de azúcar para obtener la famosa azúcar de mesa. Y por último, el disacárido de la maltosa. La maltosa resulta de la unión de 2 glucosas, es el azúcar de la malta. Entonces ahí ya sabemos dónde nosotros podemos encontrar cada uno de estos disacáridos. Entonces vamos a ver a continuación el siguiente nivel, que son los polisacáridos. Los polisacáridos es una sustancia formada por varias moléculas menores. La conocemos como polímero, mientras que las pequeñas moléculas que lo forman reciben el nombre de monómero. Esto ocurre en los polisacáridos, compuestos por un gran número de monosacáridos a manera de largas cadenas lineales o también ramificadas. Al contrario de los anteriores glúcidos, los polisacáridos no tienen sabor dulce ni son solubles en el agua, pero cumplen principalmente un papel estructural en los seres vivos, aunque también actúan a menudo como reserva de energía. Los polisacáridos son, con función de reserva, más representativos son el almidón y el glucógeno.
El almidón es la sustancia de reserva energética propia de las plantas y se encuentra de forma abundante en las semillas y también en los tubérculos. Por otro lado, el glucógeno cumple la misma función que el almidón, pero en los animales se encuentra de manera muy abundante en el hígado y también en los músculos. Por eso es importante comer la proteína, que no es otra cosa que la carne. En cuanto a los polisacáridos con función estructural, los más representativos son la celulosa y la quitina. La celulosa forma la pared celular de las células vegetales y la quitina es el principal componente del exoesqueleto de determinados insectos y de los crustáceos y de la pared que recubren las células, por ejemplo, de los hongos. En relación a la siguiente característica, vamos a hablar sobre los lípidos. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno y en ocasiones por fósforo, nitrógeno y azufre. En general, no son solubles en el agua, sino en disolventes orgánicos como el alcohol o también la acetona. Los lípidos constituyen una reserva de energía, tienen función estructural o bien desarrollan funciones específicas. Entre los lípidos con funciones específicas se encuentran las hormonas lipídicas, como los estrógenos, que actúan como mensajeros intracelulares, y algunas vitaminas como la A, que son imprescindibles para el desarrollo de las reacciones metabólicas en el cuerpo de determinados seres vivientes. La gran variedad estructural y funcional de los lípidos hace difícil clasificarlos. La división más común que podemos mencionar es la siguiente. Primero, los lípidos saponificables. ¿Cuáles son los lípidos saponificables? La saponificación es un proceso químico en el que un lípido puede dar origen a un jabón. Este tipo de lípido que produce esta reacción puede ser lípido saponificable simple, ácidos grasos, ácido glicerol y las ceras, y lípidos saponificables compuestos como los fosfolípidos y los glucolípidos. Esas son las características propias en cuanto a esta determinación de los lípidos saponificables. El lípido saponificable está constituido, aquí nosotros podemos ver, por una cabeza polar hidrolífica y tenemos las colas polares hidrolíficas como están constituidos. Esta es la representación de los ácidos grasos. La película superficial del ácido graso, el agua, la micena y la bicapa. Esas son las estructuras en las cuales nosotros podemos identificar cada una de estas estructuras de las estructuras saponificables. En cuanto a los ácidos grasos, son la estructura básica de los lípidos formados por cadenas largas de átomos de carbono. Los ácidos grasos pueden ser saturados y todos los enlaces entre los carbonos son sencillos o bien insaturados si tienen algún doble enlace entre los carbonos. Así a temperatura ambiente, esto es 25 grados centígrados, los ácidos grasos insaturados son líquidos, mientras que los saturados son sólidos. ¿Dónde podemos observar esto? Por ejemplo, en los aceites. El aceite es un ácido graso insaturado, por ende, a 25 grados centígrados son líquidos. Por lo contrario, los saturados, en este caso podríamos decir la manteca. La manteca se encuentra a 25 grados centígrados, se encuentra en estado sólido. Eso se podría poner como ejemplo. Los ácidos grasos son moléculas antipáticas que significa que tienen una zona hidrófila con afinidad por el agua y otra zona hidrófaba que repele el agua, propiedad que le permite que se formen micenas y bicapas lipídicas como la membrana plasmática. Es una de las características fundamentales justamente de los ácidos grasos. Vamos a ver la siguiente etapa, el siguiente componente que es los acilgliceroles, también llamados acilglicéridos. Son derivados de los ácidos grasos y son los lípidos más abundantes. Los más habituales son los trigliceridoles o triglicéridos, que nosotros lo conocemos comúnmente, compuestos por tres ácidos grasos y una molécula de glicerina. Los triglicéridos formados por ácidos grasos saturados son sólidos a temperatura ambiente y los conocemos como grasas, mientras que los compuestos por ácidos grasos insaturados son líquidos y los conocemos como aceites, lo que les había mencionado anteriormente. Son insolubles en el agua y su función es de reserva energética, liberan mayor cantidad de energía que los glúcidos. Esa es la característica fundamental en cuanto al ácido glicerol.
Vamos a ver a continuación las ceras. ¿Qué son las ceras? Son lípidos derivados de los ácidos grasos, son insolubles en agua, además de actuar como fuente de reserva energética, también cumplen funciones como la impermeabilización y protección de órganos, tanto en animales como piel, pelos y plumas, y como vegetales, hojas y frutos. Por ejemplo, en los animales hablamos de piel y pelos, plumas, especialmente aquí les puedo poner un ejemplo, por ejemplo, los patos. Los patos tienen una pigmentación, justamente sus plumas recubren con estas ceras, lo cual les permite generar un proceso de impermeabilización para que no les toque directamente el agua. En el caso de los vegetales, las hojas de los frutos, por ejemplo, han visto la piel del durazno. La piel de un durazno, por ejemplo, repele la humedad, repele el agua. Determinadas hojas también repelen. Por ejemplo, los higos tienen una cubierta, las hojas están cubiertas por un tipo de pelusa, por un tipo de polvo, lo cual repele el agua. Entonces ahí nosotros podemos ver esta característica en función de las ceras. En cuanto a los fosfolípidos, contienen un grupo de fosfato y están formados por una molécula de glicerina, dos ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico. Tienen función estructural, forman principalmente parte de la membrana plasmática de las células, aunque también cumplen con otros papeles importantes como la activación de enzimas y la síntesis de sustancias de señalización celular. En cuanto a los glucolípidos son lípidos que contienen uno o varios monosacáridos, normalmente glucosa o galactosa. Son muy abundantes en la cara externa de las membranas plasmáticas que conforman el glicocaxil, zona de reconocimiento celular y recepción de antígenos. Ahí se encuentra justamente esta característica en cuanto al glucolípido. En cuanto a los lípidos insaponificables, estos lípidos no producen la reacción de saponificación. Dentro de este grupo hay tres tipos de lípidos representativos que son el terpenol, vamos a ver cuánto, perdón, los terpenos. ¿Qué es un terpeno? Son un tipo de lípido que puede presentar muchas modificaciones, suelen tener estructuras multicíclicas que difieren mucho entre sí. Son los principales constituyentes de los aceites esenciales de las plantas y también de las flores. También dan coloración a algunos órganos vegetales y participan en la síntesis de la vitamina A, E y K. En cuanto a los esteroides son lípidos con gran diversidad de funciones importantes en los seres vivos. El más representativo es el colesterol, que forma parte de las membranas plasmáticas a partir de la cual se sintetizan las hormonas esteroides. Esta hormona o estas hormonas son los corticoides, las hormonas sexuales masculinas, tales como los andrógenos y también la testosterona, las hormonas sexuales femeninas, como son los estrógenos y la progesterona. Y la vitamina D, que cumple funciones de mineralización de los huesos y ayuda al desarrollo del sistema óseo. En cuanto al contenido total de colesterol en el ser humano es de unos 140 gramos, 120 de los cuales forman parte de las membranas celulares. En muchas ocasiones, una concentración elevada de colesterol en la sangre se relaciona con un trastorno cardiovascular muy frecuente que conlleva a graves complicaciones clínicas, esto es la aterosclerosis. Entonces, ahí nosotros tenemos que también tener cuidado justamente con este componente que nos puede dañar nuestro organismo. En cuanto a la prostaglandina, también conocida como eicosanoide, son lípidos que participan como hormonas en la reacción inflamatoria mediante la vasodilatación, la regulación de la temperatura corporal o favoreciendo el desprendimiento del endometrio durante el proceso de la menstruación. Así que son fundamentales. Todas estas características son fundamentales, pero debemos tener un cuidado bastante especial en cuanto a su utilización. En cuanto a las vitaminas, ¿qué son las vitaminas? Existen una serie de compuestos imprescindibles para todos los seres vivos conocidos como vitaminas. Son un grupo muy heterogéneo y algunas son de naturaleza lipídica, pero otras no. Las vitaminas de compuesto lipídico derivan del isopreno. El isopreno es un compuesto intermedio en la vía de síntesis del colesterol. Son compuestos liposolubles, eso quiere decir que se van a disolver y a continuación vamos a tratar algunos de ellos. Por ejemplo, arrancamos con la vitamina A1. Participa en la formación de los pigmentos visuales y mantiene la estructura del tejido epitelial. Su carencia causa xeroftalmia,
Esto es la sequedad de la conjuntiva, alteraciones de la piel y ceguera nocturna. Se encuentra esta vitamina en la yema del huevo, las verduras, el hígado, el bacalao y también las zanahorias, que es fundamental. En cuanto a la vitamina D3, aumenta la absorción del calcio y fósforo en el intestino y favorece la formación de las estructuras óseas. Su carencia produce raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Los síntomas de estas enfermedades son el reblandecimiento y la deformación de huesos. Esta vitamina se encuentra en los aceites del hígado de pescado y en la leche entera de vaca. En cuanto a la vitamina E, esta vitamina protege las membranas celulares de la oxidación de los lípidos. Su carencia produce infertilidad en algunos animales. Este tipo de vitamina se encuentra en el aceite vegetal, la leche, los huevos y también las verduras. En cuanto a la vitamina K1, esta favorece la coagulación de la sangre. Su carencia causa hemorragias. Este tipo de vitamina se encuentra en las hojas de las plantas verdes, el hígado, los riñones y también algunas frutas. Existe otro gran grupo de vitaminas no derivadas del colesterol que se caracterizan por ser hidrosolubles. Estas vitaminas destacan por su importancia en los organismos. Dentro de estas, obviamente, vamos a hablar de las vitaminas de la familia B, B1, B2, B5 y así sucesivamente. En cuanto a la vitamina B1, interviene en la oxidación de los glúcidos. Su carencia causa beriberi, enfermedad cuyos síntomas son debilidad muscular, pérdida de reflejos, confusión mental e insuficiencia cardíaca. Este tipo de vitamina se encuentra en los cereales, las legumbres y también las verduras. La vitamina B2 participa en la respiración celular, su carencia produce alteraciones en la piel y también en las mucosas y trastornos del crecimiento. Este tipo de vitamina se encuentra en los huevos, la leche, el hígado y también las frutas. En relación a la vitamina B5 y la vitamina B6, no se han observado de alteraciones debidas a la falta de la B5. La carencia, por el contrario, de la B6 provoca anemia y también convulsiones. La vitamina B5 se encuentra en la mayoría de los alimentos, mientras que la B6 en los cereales y en los frutos secos. La vitamina B12 participa en la síntesis del ADN y en la maduración de los eritrocitos. Su carencia causa trastornos neurológicos. Se encuentra principalmente la vitamina B12 en la carne. Y por último, la vitamina C actúa como antioxidante y se encarga de proteger las mucosas. Su falta produce escorbuto, cuyos síntomas son inflamación de las encías e hinchazón de las articulaciones. Este tipo de vitamina se encuentra en los vegetales frescos, frutas, especialmente en las frutas de características cítricas. Pues aquí nosotros sabemos, hemos visto una serie de actividades en función de las vitaminas, de lípidos, de determinadas sustancias que son indispensables para el crecimiento celular, la estructuración celular, la nutrición celular, y esto ojo, con el objetivo de que funcione nuestro organismo correctamente. Es que nosotros ya hemos identificado dónde nosotros podemos encontrar cada uno de estos componentes en cada uno de los alimentos que nosotros consumimos, cómo debemos hacerlo y obviamente que debemos hacerlo de una forma estructural, de una forma integral, para que nuestro cuerpo absorba lo justo y lo necesario, justo lo que necesita. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente hora.